Titán de Ocean Gate Disaster es de esos documentales que te dejan plantado al sofá. No por lo que muestran, sino por todo lo que insinúan. Me ha gustado mucho, porque no se limita a contar lo obvio, lo del submarino que implosionó, sino que va mucho más allá. Te mete de lleno en los entresijos, en las decisiones, en las alertas que se ignoraron. Y ahí está lo más importante, en todo eso que ya estaba ahí y nadie quiso mirar. Porque una cosa es un accidente y otra muy distinta es una tragedia que venían gritando desde lejos y nadie hizo caso. El documental se enfoca en el Titán, ese sumergible experimental que bajaba al Titanic cobrando $250.000 por plaza y que acabó en tragedia en junio de 2023. 5 personas a bordo, incluido el CEO de Ocean Gate, Stockton Rush, pero lo interesante es cómo la peli va recabando declaraciones, archivos, documentos, advertencias técnicas que se dieron antes de lo ocurrido y construye una narrativa que te grita: esto se podía haber evitado. Y eso, como espectador, te remueve el estómago, porque no estás viendo solamente un caso real, estás viendo un aviso, un recordatorio de lo frágil que puede ser la línea entre el sueño y la locura. Y es que estás viendo con tus propios ojos cómo el director del submarino hacía sus viajes y cómo todo el equipo le decía que esto no iba a acabar bien. Es que no era algo que ocurrió de casualidad, era algo inevitable tarde o temprano, es que se dice en el documental. Y lo curioso es lo que tardó en ocurrir la desgracia. Cada intervención de expertos te va dejando una sensación de que el desastre no fue un accidente sin más, sino la crónica de una irresponsabilidad demencial. Stockton Rush aparece como una figura compleja, soñadora, era muy arriesgado, pero también tozudo, con una confianza ciega en su visión que terminó pasándole por encima. Hay algo casi trágico en él, como un personaje de novela que se cree por encima de las reglas y acaba consumido por su propia creación, ¿no? La típica película, ¿eh? Y es ahí donde la película encuentra su filón. No se limita a decir esto es lo que pasó, sino que intenta entender cómo se llegó a ese punto. Lo mejor del documental es que no es sensacionalista, no se recrea en el morbo. Por otra parte, también me hubiese gustado, ¿no? El morbo me encanta, a mí eso me mola, ¿no? Ver ahí, bueno. Pero bueno, va construyendo su tensión con calma, con datos, con hechos, y lo hace muy bien. A medida que avanza, te das cuenta de que todo estaba ahí. Informes ignorados, expertos apartados, decisiones tomadas por marketing antes que por seguridad. Es como ver un puzzle montarse sabiendo que el final ya lo conoces. Pero aún así te sorprende. Porque lo realmente impactante no es la implosión en sí, que en la peli tampoco aparece, sino todo lo que la hizo inevitable. Una cosa que me gustó mucho es cómo presentan a los testimonios. Hay una variedad de voces que ayudan a entender el contexto desde distintos ángulos. Ingenieros que advirtieron del peligro, extrabajadores que hablaron y no fueron escuchados, familiares de víctimas, periodistas especializados. Todos aportan piezas a un rompecabezas que, al final, no deja lugar a dudas. La tragedia del Titanic era evitable, pero también inevitable, con el rumbo que llevaba el CEO. Otro punto fuerte es cómo el documental te hace pensar más allá del caso en sí. No es solo una crítica a Ocean's Gate, sino una reflexión sobre el capitalismo, el deseo de ir más allá sin medir las consecuencias. ¿Cuántas veces hemos visto proyectos que priorizan lo espectacular por encima de lo seguro? ¿Cuántas veces la innovación ha sido una excusa para recortar el sentido común? Muchas. Innumerables. Aquí la búsqueda de gloria terminó costando vidas, y eso, por más que lo cuenten de forma sobria, pesa. Mucho, muchísimo. Ahora bien, lo que sí me dejó un poco frío fue el final. No porque esté mal, sino porque esperaba algo más climático, más redondo. Termina y te deja con las ganas de ver algún material de archivo más impactante. No sé, imágenes del Titán, de los restos, de las noticias cubriendo el momento exacto. Algo que te rematara bien el viaje, ¿no? Es como si estuvieras viendo una peli que va subiendo, 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 subiendo y justo cuando llega el clímax, ¡pum!, créditos. Y ahí dices, mamón, ¿por qué? ¿Así termina? ¿En serio? Me habría encantado que el cierre tuviese una fuerza, un final más redondo, ¿sabes? Que va así pam, 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 pam y al final ¡boom! La implosión. A ver, no quiere ser malo, pero todos vamos en busca de eso, ¿no? Todos vamos en busca de ese morbo de ver cómo implosionó, qué ocurrió, los muertos que hubo, tal. Entonces, no te digo mostrar imágenes de cadáveres, ¿eh? Eso no te estoy diciendo. Pero sí, pues una recreación de cómo fue, qué es lo que ocurrió, porque no explica mucho eso. O sea, se explica más cómo fue todo el proceso hasta que llegamos a ese momento, pero el momento en sí no se cuenta mucho. Y eso me fastidia un poco y me baja un poco la nota. No sé, o igual incluso una reflexión directa al espectador, porque lo que se cuenta es potente.
y se siente potente. Pero le falta ese empujón final que haga que cuando acaben los créditos te quedes sentado unos segundos en silencio mirando la pantalla negra. También habría estado bien que profundizaran más en las otras víctimas, en quiénes eran, en por qué decidieron bajar al Titanic. Hay pinceladas, sí, se dicen los nombres, quiénes eran, tal, pero te falta ese lado humano que te hace conectar con la historia. Esa historia de cada uno merecía más espacio, en mi opinión. No solo como parte del evento, sino como personas que tomaron una decisión arriesgada por motivos que seguramente eran mucho más complejas de lo que se sabe. Y al final tenemos un testimonio de un influencer que estuvo visitando el submarino y por tema de seguridad, por el gran oleaje que había debido a las tormentas, no pudo bajar a ver el Titanic. Y eso le salvó la vida. Días después, 5 personas morirían donde él estuvo de expedición mirando el fondo marino. A nivel visual, el documental es correcto, no innova mucho, pero cumple. Usa gráficos simples pero efectivos. Las construcciones digitales molan. El ritmo es pausado, pero mantiene la atención. Es de esos documentales que no buscan el show, sino la claridad. Y eso en un tema tan mediático como este se agradece. Podrían haberlo convertido en un producto para el morbo, pero eligieron contarlo con respeto. Y eso dice mucho para las familias y todos los afectados de ese submarino. Narrativamente va muy bien hilado, va de menos a más y aunque ya sabes cómo termina, consigue que te intereses por cada paso del camino. Lo que al principio parece una crónica tonta, se va convirtiendo en un thriller real, con decisiones que parecen una película real y es que pasó en la vida real. Eso es lo más inquietante de todo. Hay momentos en los que dices, ¿cómo nadie paró esto? Y al mismo tiempo entiendes cómo poco a poco se fueron justificando esas decisiones hasta que ya será demasiado tarde y bueno, pues lo que pasó. Lo recomiendo sin dudarlo, especialmente si te gusta el género documental, que no solo responde preguntas, sino que también los plantea. A ver, este no te da todas las respuestas, pero te deja con muchas ideas dando vueltas en tu cabeza una vez termina la peli. Sobre todo una, ¿cuánto estamos dispuestos a ignorar con tal de cumplir un sueño? Porque en esta historia, el sueño de bajar al Titanic no era solo de Rush, sino de todos aquellos que dijeron que el riesgo valía la pena. Y esa es otra reflexión interesante que hacer, porque al final no solo se trata de la negligencia, también hay una especie de fascinación colectiva por lo extremo, con lo exclusivo, con el yo estuve ahí y tú no, y yo tengo pasta para hacerlo. La experiencia que vendía Ocean's Gate era tan peligrosa como atractiva, y eso dice mucho de hacia dónde va el turismo de lujo, la exploración privada. Y el deseo humano de ir más allá, aunque sea lo último que hagas. Hay una crítica muy sutil a la innovación sin límites, a la idea de si no estás cambiando el mundo, estás perdiendo el tiempo. Y en nombre de esa idea se cometen locuras como esta. Es por todo esto que yo a Titán le pongo un 7 de 10. Es un documental muy recomendable, no es perfecto, pero sí muy eficaz. Te informa, te remueve, te hace pensar. No vas a ver explosiones o reconstrucciones bien hechas, sino una historia real bien contada, que te deja con un nudo en el estómago y en la garganta, y aunque el final no tenga el impacto visual que te esperas, lo que cuenta es tan fuerte que se te queda dentro. El docu más impactante que yo he visto en mi vida sería el de Blackfish. Y también The Act of Killing. The Act of Killing, wow, era brutal también. Donde asesinos reales reconocían haber matado a miles de personas. Y se sentían orgullosos, que eso era lo peor. Incluso explicando todas las herramientas y modos que usaban para torturarlos. Es un docu que si tienes estómago te insto a verla, que encima es curioso porque tiene una secuela que trata sobre un chico que vio el documental, vio cómo explicaban a una persona que podría ser su padre y empieza a interrogar a varios asesinos hasta dar con su padre. Muy, muy duro, ¿eh? Pero bueno, películas necesarias. Y como piezas audiovisuales muy potentes. Si eres de los que siguen casos reales, si te interesan las historias de fallos humanos, si te atrae el mundo de la tecnología y sus peligros, este es tu documental. Y si simplemente quieres entender qué pasó realmente con el submarino Titán, más allá de los titulares, esta es la forma más clara y humana de descubrirlo. Así que si ya la has visto, déjame en los comentarios qué te ha parecido. Si no la has visto y te ha servido este vídeo, déjate un like. Y nada, pues aquí estamos para comentar una peli más. Y nada, como sabes, cada día a las 8 nuevo vídeo en el canal, así que suscríbete y nos vemos en el siguiente Trailer Reaction o Movie Review. Agur.